Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, y vamos a tomar un versículo de ahí, el versículo 17. Juan 17, 17, un solo versículo que vamos a estar viendo. Y este versículo en la palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre amado, gracias por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Gracias porque fuiste tú, Señor, quien nos escogió, fuiste tú quien nos santificó, y es por eso que estamos aquí, Señor. Glorifícate en este lugar, en esta iglesia, Señor, para que podamos seguir adelante y que podamos seguir expandiendo el Evangelio a través de todo el mundo, Señor, y que almas vengan a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bendice pues tu santa palabra y ayúdanos, Señor, a entenderla. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesucristo. Él sabe, el Señor Jesucristo sabe que le queda poco tiempo para estar con sus discípulos en este mundo. Sabe que su hora se está aproximando, su hora va a llegar muy pronto, que el final de su ministerio terrenal está por terminar. Había pasado aproximadamente como unos 3 años con sus discípulos, con estos hombres que él escogió, y está ahorita en este punto, está próximo a dejarlos, y alzando los ojos al cielo, alzando los ojos al Padre, ruega por los suyos. Fíjese bien en la oración del Señor que le dice al Padre. Dice en un versículo ahí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo sabe que es necesario que sus discípulos sigan en el mundo, que continuemos en el mundo, viviendo cada quien su vida para glorificar a Dios. Él no quiere que nos salgamos del mundo, que vayamos y nos encerremos en un monasterio o en que nos vayamos a algún lugar y a vivir puros cristianos ahí. Y algunos dicen: qué bonito sería que fuéramos a algún lugar y allí hiciéramos un campamento de puros cristianos. Qué bonito sería. Pero eso no es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos salvó. El propósito por el cual el Señor Jesucristo nos salvó es para que nosotros seamos la sal de la tierra, ¿verdad? La sal del mundo, para que nosotros seamos la luz del mundo. Amén. Para que las personas alrededor de nosotros vean que en realidad Cristo cambia vidas, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros si esas personas que nos hablaron, que nos dieron el Evangelio a nosotros, no hubieran ido y compartido el Evangelio con nosotros, que se hubieran apartado? No estuviéramos aquí, porque Dios usó a esas personas. Y Dios nos quiere usar a nosotros también. Así que Él quiere que sigamos ahí en ese vecindario donde el Señor lo tiene, ahí en esta ciudad, en ese trabajo donde el Señor lo tiene, ahí lo quiere, para que sea un testimonio a las demás personas, para que con su vida glorifique a Dios. Y Él quiere que cada uno de nosotros sigamos haciendo el trabajo al cual fuimos llamados, pero dando un testimonio de una vida transformada, para que las demás personas puedan ver el poder transformador que hay en Cristo Jesús.
Después llega al momento que le pide al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Y es este versículo en el cual vamos a enfocarnos hoy. Vamos a ver primeramente quién es el que lleva a cabo la santificación y cómo es que sucede esto. Así que veamos primero que es Dios el que santifica. Es Dios el que santifica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, volteando sus ojos al cielo, al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, hablando de los discípulos que estaban a su alrededor. Entonces, Él le pide al Padre que los santifique. Entonces, por eso deducimos que es Dios el que santifica. Y de nuevo, tenemos que entender el significado de la palabra santificar, ¿verdad? Santificar. ¿Qué significa santificar? Santificar significa apartar. Eso es el significado primordial de la palabra santificar. Entonces veamos que es Dios el que santifica o escoge a las personas para que vivan para Él. Fue Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se ha leído? Si no, vaya conmigo ahí a Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Y vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Y conocemos Romanos 8, 28 de memoria, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo, los dos versículos siguientes de Romanos 8, 28. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos ahí que es Dios el que hace todo en la vida del cristiano. Es Dios el que nos escoge, es Dios el que predestina, el que llama, el que justifica y el que glorifica. Vemos ahí cómo va trabajando Dios en la vida del creyente, del cristiano. Vamos a ver otro pasaje acerca de este asunto en Efesios 1 y vamos a ver versículo 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Y aquí vemos también que la Escritura dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4, fíjese bien qué dice el 4. Dice, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos en Cristo. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea que no había nada bueno en nosotros para que Él nos hubiera escogido. Él lo hizo porque Él quiso. Así como vemos en el Antiguo Testamento que Él escogió a su pueblo, no porque fuera un pueblo inteligente, un pueblo fuerte, no, porque Él quiso escoger a su pueblo en Abraham, ¿verdad? Cuando lo llamó que saliera de su tierra y de su parentela. Así también con nosotros. ¿Qué había de bueno en usted? ¿Qué había de bueno en mí?
para que el Señor me escogiera, para que el Señor le escogiera a usted. Si nos ponemos a pensar, hermanos, antes de Cristo, ¿no? Por nuestra mente ni pasaba Dios, ni mucho menos el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo. Nosotros estamos envueltos en el pecado, estamos agarrados en el pecado y hacíamos lo que se nos venía en gana hacer. O sea, ¿había algo bueno en nosotros? No. Ahora nosotros podemos decir, ok, en mí sí había algo bueno porque yo no era tan peor como aquellos o aquellos otros. No, siempre nos justificamos. Pero delante de Dios no había nada bueno en nosotros. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Entonces, y la palabra aquí también puede relacionarse con santificar, la palabra escoger, ¿verdad? Es por ahí un sinónimo de santificar, o sea que Él nos escogió, nos santificó. Es Dios quien nos guardó en su misericordia desde antes de conocer a Cristo. Fíjese bien, desde antes de conocer a Cristo, ¿puede usted ver la mano de Dios en usted, en mí? Por todo lo que Él permitió que sucediera en nuestras vidas y en aquellos peligros que Él nos libró, aún sin conocer a Cristo, Él nos cuidó. Por eso es que todavía estamos aquí. Amén. Por eso es que estamos aquí porque su grande amor es inmensurable. Aún cuando éramos sus enemigos, cuando seguíamos al príncipe de la potestad del aire y éramos hijos de desobediencia, Dios en su grande amor nos cuidó día tras día, dándonos oportunidad para llegar a Cristo y obtener la salvación que Él nos ofrece. ¿Puede ver la paciencia de Dios? Día tras día tras día, que cuando usted estaba en ese peligro, esa circunstancia difícil, entonces sí volteaba los ojos al cielo y decía, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y usted veía el milagro que Dios le hacía y decía, ok, gracias, pero hasta ahí. Viene el siguiente día y se olvidaba, nos olvidamos de la misericordia de Dios, la paciencia de Dios que nos tenía. Éramos no muy buenos, ¿verdad que no? No merecíamos el amor de Dios, no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Él nos ama. Sin embargo, Él es amor y por eso es de que estamos aquí. Es Dios quien pacientemente nos fue dirigiendo poco a poco hasta llegar a Cristo. Muchos de nosotros aquí en este país conocimos al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros en nuestros países, cuando estábamos allá, no habíamos escuchado el Evangelio, o quizás lo escuchamos, pero éramos rebeldes y venimos para acá. Y aquí fue donde escuchamos claramente el Evangelio. Ahora, la mayoría de nosotros no respondimos al Evangelio a la primera vez que lo escuchamos. Si usted era como yo le sacaba la vuelta a los cristianos. Decía, ay, ya vienen, ¿verdad? Y ahora yo hago lo mismo que hacían conmigo. Ahora yo voy y comparto folletos y puedo ver también que me sacan la vuelta algunos, ¿verdad? Así como yo también antes. Pero es Dios quien pacientemente nos está llevando hasta que llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que usó diferentes circunstancias, Él usó diferentes personas que nos hablaran de Cristo. Todo esto no fue por coincidencia. Esas personas que Dios puso en su camino antes de conocer a Cristo, esas personas que le dieron un tratado, esas personas que le invitaban a la iglesia, todas esas personas, no fue una coincidencia. Dios las iba poniendo en su vida.
las iba poniendo ahí a su alrededor para poco a poco irlo trayendo. Hay un versículo en un salmo que dice que con cuerdas de amor, ¿verdad? El Señor nos acerca con cuerdas de amor. Así es nuestro Dios. Él usó esas personas que nos hablaron de Cristo y fue Dios usando diferentes medios para acercarnos a Él. Aún las tragedias que ocurrieron en nuestras vidas, Dios las usó para despertarnos, para que miráramos que en realidad quizás la muerte de un ser cercano a nosotros, un familiar o algo, nos despertó y pudimos ver que la vida la podemos perder en cualquier momento y no estamos preparados. Y cualquier circunstancia que sucedió en nuestras vidas no fue por casualidad, fue Dios quien estuvo permitiendo todo eso que llegó a nuestras vidas. ¿Todo para qué? Para acercarnos a Él. Él usó estos medios. ¿Por qué? Porque Él es el que santifica o escoge a los suyos. El versículo 6 de Juan 17, el versículo 6 de Juan 17 dice ahí en su Biblia: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 17, 6. El Señor Jesucristo le dice al Padre: tuyos eran y me los diste. ¿Por qué? Porque Él ya nos había escogido y Él nos trajo a Cristo para la salvación. Y el Señor Jesucristo le dice que tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Los que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a persistir todo el tiempo, vamos a continuar todo el tiempo y vamos a guardar su palabra. Su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor fue quien nos escogió, el Señor Dios fue quien nos trajo a Cristo Jesús. Entonces ya vimos que es Dios el que santifica, pero también veamos que el cristiano es santificado en Cristo. No me estoy contradiciendo, nomás piense conmigo. Ya vimos que es Dios quien nos escogió o nos santificó. Pero, ¿cómo nos escogió? Nos escogió en Cristo, en Cristo. O sea que Él despertó nuestro entendimiento para creer en Cristo. Y al creer en Cristo, el cristiano se santifica en Cristo. O sea que es apartado del mundo para vivir para su Señor, que le perdonó sus pecados y le salvó. Dios nos santificó y Dios nos trajo a Cristo. Cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos santificó en Él. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando creímos en Cristo, Él nos sacó, por decirlo así, de esta familia y nos puso en la familia de Dios. O sea, Él nos apartó para vivir para Él, nos santificó, esa es la palabra. En Cristo nos santificó al momento que nosotros creímos en Él. En ese momento el hombre y la mujer es santificado porque en ese momento ya Dios ya no ve los pecados. Dios ya no ve sus pecados. Una vez que usted viene al Señor Jesucristo, le pide perdón por todos sus pecados, se arrepiente y le pide que le salve. En ese momento Cristo le perdona todos sus pecados. Y desde ese momento en adelante
lo que Dios ve en usted, lo que Dios ve en usted es la justicia de Cristo en usted. Ya no ve el pecado, ve la justicia de Cristo. Es como si una sábana bien blanca lo hubiera cubierto. Es la justicia de Cristo. Y es lo que Dios ve en cada uno de sus hijos. Y esa justicia de Cristo nos aparta para Él o nos santifica en Cristo. En Cristo se santifica cuando el cristiano se santifica cuando por gracia viene a Él para perdón de pecados y vida eterna. Ahora ya empieza a vivir una vida nueva. Cristo cambió su corazón y ya no vive para Él, sino vive para agradar a Cristo. ¿Cómo se explica usted el cambio tan radical de una persona que cree en Cristo? ¿Cómo se explica el cambio de la noche a la mañana de un borracho o de un pecador, por decirlo así? No voy a especificar pecados, pero de una persona que ha vivido toda su vida en pecado. ¿Cómo usted puede ver ese cambio, esa transformación de la noche a la mañana de una persona así, de una persona viciosa o mal hablada o lo que sea? Es porque Cristo lo agarró de aquí y lo apartó o lo santificó, y el fruto de esa santificación es que ahora usted puede vivir una vida diferente. Ahora usted vive una vida para Él. Segunda de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Fíjese bien. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, apártese de todo pecado. Aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nos decimos que somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Apártese de iniquidad. ¿Por qué? Porque usted ya no es del mundo. Está en el mundo, pero ya no es del mundo. Usted ya no vive para sí, ahora vive para su Señor que le salvó. Ahora usted tiene el deseo de agradar al Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por usted. Ahora usted va a vivir para Él. No es mucho trabajo, sí. La palabra de Dios dice que sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos, ¿eh? No son pesados. O se le hace pesado ser, ay, otro día más, tengo que ir a la iglesia. Uy, cómo me gustaría andar en Disneylandia. Cómo me gustaría andar en la playa con esta calor. Pero tengo que ir a la iglesia porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Se le hace así, de difícil? No. O se levanta y, gloria a Dios, hoy es el día del Señor, voy a estar glorificando a Dios en la iglesia, en reunión con mis hermanos, y vamos a gozarnos en el compañerismo, y no. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí va a estar, ahí va a estar empezamos a las 9, ¿verdad? A las 8 ahí va a estar queriendo entrar, pero el hermano Gómez no llega a abrir la puerta. Está cerrado, él llega a las 8:30, ¿verdad? Entonces, los mandamientos del Señor no son gravosos, ¿o sí? Tengo que portarme bien. Tengo que decir la verdad, no tengo que decir mentiras, no tengo que decir malas palabras. No, eso ya viene por naturaleza, porque el Señor cambió su corazón, ¿verdad? Amén. ¿Quiere decir que ya no me voy a poder emborrachar? No, ¿por qué? Porque Dios ya transformó mi vida, transformó su vida, y ya no necesitamos de esas cosas, ¿o sí?
necesita todavía de la Budweiser. Le estoy haciendo publicidad, ¿verdad? No. Antes no podíamos vivir si no traíamos un bote en la mano. Hasta la mano ya la traíamos así, ¿verdad? Porque ya se nos quedó engarrotada. Teníamos que traer ahí el bote. Pero ahora ya no necesitamos esas cosas. O las drogas, o nada de eso. Porque el Señor Jesucristo cambió su vida y lo santificó en Él. La santificación en Cristo es algo que pasa en un momento. En el momento en que la persona cree en Él. En ese momento, cuando la persona viene al Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Él, confía en Él como su Salvador, en ese momento la santificación se lleva a cabo. Esta santificación es eterna. Esta santificación que ocurre en el instante mismo que la persona cree en Cristo se le llama la santificación posicional. Posicional. No la confunda con, más adelante vamos a ver, pero ¿por qué posicional? Porque el Señor Jesucristo, en el momento que usted confió en Él, lo sacó, como le dije, de este lugar y lo puso en este otro. De una posición a la otra. Esto le llaman santificación posicional. Eso ocurre en un instante, ¿sí? Cuando usted confió en Cristo. El Señor Jesucristo lo santificó. Y ahora ha sido santificado en Cristo Jesús. Ahora veamos cómo la palabra de Dios continúa santificando al cristiano. Espero que me vaya entendiendo y no se confunda. Ya hemos visto, Dios es el que santificó o escogió, y ahora en Cristo vimos que fuimos santificados en Cristo, ¿verdad? ¿Sí me van entendiendo? Ahora la palabra de Dios continúa santificando al cristiano. Si entendemos el significado de la palabra santificar, entonces vamos a comprender todo esto. Después que el cristiano es santificado en Cristo, día con día se sigue santificando por medio de la palabra de Dios. Por eso dice Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alguien dijo, la palabra de Dios te puede apartar del pecado. O el pecado te puede apartar de la palabra de Dios. Usted y yo decidimos qué queremos hacer. ¿Queremos apartarnos del pecado? Pues aquí está la manera. La palabra de Dios nos aparta del pecado. O el pecado nos va a apartar de la palabra de Dios. No vamos a querer leer la palabra de Dios si andamos en pecado. Si andamos desobedeciendo a Dios, usted no va a tener deseos de abrir la palabra de Dios. Entonces, usted decide y yo decido. En la santificación diaria del cristiano se requiere disciplina, se requiere esfuerzo propio, se requiere de fuerza de voluntad para venir a diario diligentemente y abrir la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos instruya a través de ella para no pecar contra Él. Salmo 119 y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Ve? Podemos traducirlo, en mi corazón he guardado tu palabra o tus mandatos para no pecar contra ti. Si usted está leyendo la palabra de Dios, si usted está memorizando la palabra de Dios, cuando venga la tentación, cuando venga ese deseo a pecar, a hacer algo que no le agrada a Dios, le va a venir a la memoria algún pasaje de la Escritura para apartarlo
de ese pecado, eso que quiere hacer que no le agrada a Dios. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Podemos decir, en mi mente he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios nos sigue santificando día con día, pero tenemos que leerla, porque si no, pues la palabra de Dios está aquí, pero no va a hacer efecto en nosotros si no la conocemos, si no la leemos, si no la memorizamos. Entonces vemos que esta santificación de que estoy hablando ahorita, de la santificación diaria que estamos hablando, no es la santificación posicional. A esta santificación se llama santificación progresiva. Progresiva, ¿por qué? Porque es de día con día, tras año. Deberíamos de ir progresando, ¿verdad? Por eso es santificación progresiva. Que ya no seamos igual que ayer, que ya no respondamos igual como respondimos ayer. ¿Se recuerda? Haga memoria, ¿se recuerda de lo que hizo ayer? ¿Le falló al Señor ayer en algo? Pues que el día de hoy diga, Señor, ya no quiero hacer lo que hice ayer, que te fallé. Yo quiero ahora ser obediente a tu palabra, ser obediente a tus mandatos, y así santificándonos progresivamente, día con día. Y eso viene, hermanos, no confundamos con que, voy a hacer una oración, Señor, ayúdame a no pecar contra ti, Señor, santifícame, pero no abro la palabra de Dios, no me esfuerzo yo en apartarme del pecado. No, si nada más hago una oración y ni leo la palabra de Dios, ni tengo deseos de disciplinarme para obedecer la palabra de Dios, la santificación no va a suceder, porque eso requiere de su ayuda. Dios requiere de nosotros, de la ayuda de nosotros para irnos santificando en su palabra, para que esa santificación progresiva se lleve a cabo. Entonces estamos hablando de que esta es la santificación progresiva, la santificación, esta es de todos los días, de todos los días. No diga, el cristiano es santo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ahora, no queremos que nos prendan veladoras, ¿verdad que no? Porque esa no es la definición de un santo. El santo es un hombre o una mujer apartada para Dios. Y ya vimos que Él nos apartó, ¿verdad? Ahora, somos santos posicionalmente, pero ahora tenemos nosotros que trabajar en nuestra santificación progresiva de todos los días. La que viene con esfuerzo, con disciplina, y que nosotros ayudamos a Dios. Fíjese bien, lo ayudamos a Dios en la santificación, no en la salvación. En la salvación, usted ni yo tuvimos ninguna parte. Cristo lo hizo todo por nosotros. En la santificación es diferente. Ahí nosotros tenemos que esforzarnos, no para salvarnos, sino para santificarnos cada día más y más y más. Entonces vemos ahí que el cristiano trabaja en conjunto con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Al ser obediente a la dirección que le da el Espíritu Santo. Al obedecerlo cuando siente que le está dirigiendo que haga algo o que no haga algo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarle a usted. Obedezca, santifíquese a diario, no contriste al Espíritu Santo que vive dentro de usted. Sí sabía, ¿verdad? Que usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo vive en usted, vive en mí. El Espíritu Santo es una persona.
que siente o no. Dice la palabra de Dios que dice no contristéis al Espíritu. Eso quiere decir que es una persona que siente. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces podemos contristarlo con nuestra desobediencia. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser obedientes, porque el Espíritu Santo usa lo que ya leímos en la palabra de Dios, lo usa para recordarnos cuando queremos hacer algo que a Dios no le agrada. Ahora, ya en ese instante, usted y yo decidimos si obedecemos al Espíritu Santo, si obedecemos la palabra de Dios o no lo obedecemos. O hacemos lo que queremos hacer. Entonces, ya ahí ya no nos estamos santificando. Y ahí vamos para atrás cuando desobedecemos lo que Dios nos dice. 1 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive en vosotros? Se está diciendo, cristianos, conozcan, sepan que ustedes son templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive o mora dentro de cada cristiano. Entonces, ¿cómo podemos entonces ser desobedientes a Dios? Si tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo morando en nosotros y Él nos guía, nos dirige. Si nos metemos en pecados porque en verdad somos muy tercos, ¿verdad? Muy testarudos, muy cabezones, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y todavía así el Hijo de Dios se mete en el pecado. ¿Todavía? No es justo, hermanos, no es justo. Si Cristo se dio por nosotros, ¿qué no nosotros podemos contener esos deseos que no le agradan a Dios y vivir para Él en santidad? Ahora recuerde que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si usted vive en santidad, vive en obediencia al Señor, usted va a ser más feliz que nunca. Usted va a dormir en paz, va a tener paz en su corazón, sabiendo que usted vivió ese día para agradar a su Señor. Dios quiere lo mejor, porque si usted hace algo que no agrada a Dios, su conciencia le va a estar molestando. El Espíritu Santo le va a estar redarguyendo y no va a poder estar en paz. Es más, no hay paz. Dice una porción en su palabra de Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Pero qué bonito es dormir en paz, ¿verdad? Qué bonito es caminar en paz. Pero eso solamente se logra si somos hijos de Dios obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra. Ya que vimos que es Dios quien nos santifica, que el cristiano es santificado en Cristo y que la palabra de Dios continúa santificando al cristiano, veamos por último que la santificación perfecta es el destino del cristiano, o es el final del cristiano, la santificación perfecta. ¿Okay? Mire, en esta vida el cristiano nunca puede alcanzar la santificación perfecta. O hay alguien aquí que diga: yo ya estoy perfectamente santificado, ya vivo en santificación perfecta. Es imposible porque quizás usted ya no peca esos pecadotes grandes que hacía, pero podemos pecar delante de Dios con pensamientos o con malas actitudes también, ¿verdad? O con cosas que la gente no puede ver, pero están ahí, que hay rencor en su corazón, que hay envidia en su corazón, que hay celos ahí en su corazón.
¿Es pecado? Es pecado delante de Dios, son las obras de la carne. Entonces, no podemos, es imposible que lleguemos a esta santificación perfecta de este lado. Eso se va a lograr hasta que estemos con el Señor Jesucristo. Ni aún Pablo consideraba que él mismo ya la había obtenido. Él continuaba en esta vida creciendo en santidad. Continuaba esforzándose por vivir una vida agradable a su Señor. Pero él dice, mire lo que dice, interesante ahí en Filipenses 3, 12 al 14, lo que dice Pablo. Este hombre que escribió muchos libros del Nuevo Testamento, que fue usado grandemente por Dios, este hombre que se esforzó por vivir su vida para agradar a Dios, pero mire lo que dice allí en Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo decía que él no pretendía haberlo ya alcanzado. Él continuaba esforzándose, ¿verdad? Continuaba esforzándose por vivir una vida agradable a su Señor. Y así también nosotros tenemos que continuar adelante, esforzándonos. Romanos 7, 21 al 25. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire la exclamación que hace el apóstol en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque todavía estaba en este mundo, porque todavía estaba batallando con la carne. ¿Quién se puede, y cuando digo la carne no estoy hablando de las hamburguesas, ¿okay? La carne somos nosotros, nuestros deseos, ¿verdad? Eso es la carne. ¿Quién de nosotros se puede separar de la carne por un instante? No hay ninguno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que vivir mientras estemos en este mundo en la carne. O sea, en esos deseos, esas pasiones y deseos que a veces son incontrolables. ¿Quién se puede separar un instante? Nadie. Tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, si vemos que el apóstol Pablo estaba batallando de esta manera, es porque no había alcanzado todavía esa santificación perfecta. La santificación perfecta se obtiene hasta que el cristiano llegue a la presencia de Dios. Entonces sí estará eternamente santificado o apartado para vivir por los siglos al lado de su Salvador, quien se dio a sí mismo por él. En ese momento sí vamos a decir gloria a Dios. Ya aquí, cuando estemos delante de Él, ahí ya no va a haber más pecado. Ahí vamos a ser santificados perfectamente. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Vaya conmigo, el 22 al 27. Apocalipsis 21, 22 al 27. Hablando de ese momento cuando
Todo cristiano, todo creyente va a estar delante de Dios, va a entrar a la ciudad celestial que Dios está preparando para sus hijos. Cuando dice yo no vi en ella templo, se está refiriendo a la ciudad de Dios que Él está preparando para sus hijos. Dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, o sea, Cristo, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Aquí el Cordero es Cristo. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Lo siento por los que les guste dormir mucho. Allí no habrá noche. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Quiero que nos enfoquemos en el 27. Dice, no entrará en ella o en esa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ahí sí no va a haber más pecado, ahí sí vamos a estar los que nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero. ¿Y cómo es que su nombre llega a estar inscrito en ese libro del Cordero o el libro de Cristo? ¿Cómo es que una persona puede hacer que su nombre esté inscrito en ese libro? Pues viniendo al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole que Él le dé salvación y vida eterna. Y en ese momento se llevan a cabo algunas cosas que hemos visto. Él nos santifica, Él nos aparta para sí, y también su nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Al final de los tiempos, por fin, cuando el creyente sea apartado del incrédulo por toda la eternidad, es que se logrará la santificación perfecta del cristiano. Cuando llegue el fin de la historia, cuando Dios aparte para sí a todos los creyentes, entonces sí, el cristiano estará en un estado de santificación perfecta, libre de pecado, para vivir por la eternidad al lado de su amante Salvador. Hasta ese momento, hermanos, vamos a llegar a la santificación perfecta. Pero no se desanimen, no va a decir entonces ¿para qué me esfuerzo? Al cabo no voy a alcanzar. No. La palabra de Dios nos manda que nos santifiquemos día con día. O sea, que nos apartemos día con día del pecado. Aunque sepamos que no vamos a llegar a la perfección de este lado, pero queremos agradar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces hay que esforzarnos para santificarnos día con día a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No haga a un lado la palabra de Dios. Escudriñela todos los días. De ahí depende su caminar cristiano. A veces nos olvidamos de que tenemos una batalla, una lucha espiritual de todos los días. Nos olvidamos. Y somos como los soldados que salen sin rifle a la batalla. Imagínense cómo le va a ir a un soldado si sale sin el rifle. ¿Cómo cree, hermano, que le va? El hermano estuvo, ¿verdad?, en el ejército y él sabe los peligros que corren los soldados, ¿verdad? Imagínense un batallón sin armas. No, nosotros tenemos que
traer siempre la espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y si no la trae cargando, pero que la traiga en su corazón, en su memoria, para que pueda darle batalla al enemigo, porque si no, va a terminar muy mal, va a terminar derrotado por el enemigo. Seamos obedientes al Señor Jesucristo. Lo más importante es reconocer que estamos en las manos de Cristo, las manos más seguras que pueden haber, y que día con día el Espíritu Santo nos va santificando a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Hermano, hermana, no obstaculice el crecimiento espiritual con su desobediencia. Permita que Dios le santifique cada día más y más. Que tengamos una meta de cada día ser mejores para agradar a nuestro Señor, que se dio a sí mismo por nosotros. Pero todo empieza con rendirle su corazón al Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas que nos están viendo, nos están escuchando o nos van a escuchar en el futuro, que dicen, pero es que yo no puedo vivir así, yo no puedo. Sí, no puede si no tiene el poder del Espíritu Santo viviendo en usted. Pero ¿cómo se logra esto? Entréguele su corazón al Señor Jesucristo. Le voy a pedir que todos cierren sus ojos y oren conmigo, estén orando por las personas que nos están escuchando. Usted dígale al Señor Jesucristo, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que en mis propias fuerzas yo no puedo cambiar. Necesito de ti. Perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna, Señor, y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. El Señor Jesucristo le promete a usted que si usted hizo esa oración y fue sincero o sincera con Él, en ese momento Dios, Cristo, Jesús, le da perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dele gracias al Señor y continúe adelante. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale allí a su Señor que le salvó. Que Dios le bendiga.